Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a dar inicio al maravilloso mundo del derecho agrario. Digo maravilloso porque es un derecho que en sí, particularmente, atraviesa la historia argentina. El derecho agrario es particularmente novedoso y rico en este aspecto. Vamos a ver a lo largo de estas instituciones un montón de aspectos que se relacionan no solo a lo jurídico, sino también a lo social, a lo político, a lo económico e incluso va a tener alguna faceta que va a tocar el aspecto ambiental. Entonces, les doy la bienvenida a, a esta cuarta, si mal no recuerdo, quinta unidad de recursos naturales. Eh, les, voy a, les voy a indicar la bibliografía por la cual vamos a seguir este tema, principalmente la obra de Pastorino, Derecho Agrario Nacional. Después, para quien quiera profundizar, lógicamente puede pedirme algún material. Hay un material interesante que no está dentro del programa, pero para quien le interese analizar algunos aspectos o incluso para el trabajo práctico puede solicitarlo, que es Radiografía del nuevo campo argentino, un libro muy interesante y actual en este sentido. Pero bien, vamos a ver cómo evoluciona en este sentido el derecho agrario. Bien, vamos a comenzar, a ver si ahí lo tengo. Bien, ahí está. Vamos a comenzar en este punto por ver cómo organizamos la clase eh, para que ustedes puedan organizarse. Primero vamos a conocer un poco el derecho agrario, vamos a tratar de definir algún concepto, vamos a ver la evolución del derecho agrario en las diferentes etapas que lo nuclean, recorrer un poco la historia incluso constitucional argentina y vamos a ver el objeto del derecho agrario. La idea de la clase es hacer un módulo con estas partes y después ya arrancar el segundo módulo con lo que hace el derecho constitucional agrario, que ya es un módulo eh, más jurídico, si se quiere, en este sentido, y que necesariamente vamos a tener que conocer. Ahí vamos a recorrer un poco todo lo que hace el aspecto constitucional argentino y local, por la importancia y por la trascendencia que tiene en las provincias de Neuquén y de Río Negro. Y después vamos a recorrer un poco los códigos fiscales, o los códigos de tierras fiscales, mejor dicho. Y finalmente vamos a hacer algunas nociones de la empresa agraria por la importancia contemporánea que tiene. De este punto vamos a comenzar con lo que hace a las características del derecho agrario, que de algún modo algunas fueron señaladas. Nosotros estamos hablando primero de un derecho moderno, porque contrariamente a alguna percepción que por ahí se pueda tener en esta idea de que el derecho agrario es una materia de modé, por así decirlo, esas percepciones por ahí son propias de considerar el derecho agrario, emparentarlo con derecho rural, que son dos materias diferentes. Ahora vamos a ver cuando hablemos de la evolución del derecho agrario. Pero son diferentes etapas. Por el contrario, el derecho agrario es un derecho muy moderno, en este punto tan moderno que se emparenta incluso a todas las discusiones contemporáneas sobre el rol que ocupa el derecho agrario dentro de las definiciones políticas incluso. Y yo siempre traigo a colación, como en algún momento de la clase dije, cuando nosotros hablábamos en su momento, por ejemplo, de la crisis, si recuerdan, la crisis del campo con el gobierno allá en el 2008, eso de algún punto se trataba de una elevación de las retenciones. Bueno, eso es derecho agrario. O sea, eso es ver las perspectivas. Y en acá vamos a ver las tensiones que se dan y se han dado en todo el aspecto del derecho agrario entre lo que es una intervención estatal fuerte, o una intervención estatal, si se quiere, después vemos si es fuerte o débil, y el cuidado de la iniciativa privada de la producción particular. Esas tensiones las vamos a reflejar siempre en el derecho agrario
y en las instituciones que forjaron el derecho agrario. Como adelanto les digo que la edad de oro del derecho agrario, en el cual se fomentaron sus instituciones y recorrió, fue justamente cuando hubo una mayor intervención del Estado. En esto hay que decir que el derecho agrario es de orden público también justamente por estas características. Es un derecho cercano, nosotros lo vamos a ver cercano, la percepción que se tiene no es que es lejano, sino que lo vamos a ver reflejado justamente en todos los aspectos institucionales que nos rodean, tanto a nivel nacional, como les digo, o incluso si hablamos, ustedes habrán visto los debates se dan en torno a la expropiación de una empresa justamente, que es Vicentín, que es una empresa dedicada al agropecuario. Entonces, todas esas disputas las van a ver también cercanas, digamos, y para eso es necesario conocer para incluso argumentar en el campo, digamos, de los argumentos o en el debate o en la discusión. Y también a nivel local, digamos, ustedes lo van a ver en cuanto a las discusiones que se dan en cuanto a la crisis de la fruticultura, o lo que sea en cuanto a la ganadería, a lo que hace a las barreras sanitarias, todo eso es derecho agrario, digamos. O sea, todo eso es agrario. Y para saber cómo aplicar, o nosotros como futuros abogados, como operadores jurídicos, conocer, digamos, las normativas, y más allá de las normativas, lo que hace a cómo son las instituciones agrarias, por qué se habla de derecho agrario, por qué tiene su autonomía. Entonces, para eso tenemos que conocerlo. En tercer lugar, es un derecho social. Esto enfatiza Leonardo Pastorino, de que no es un derecho que nosotros vamos a verlo despojado de todo lo social, al contrario, el orden de los actores que intervienen va a necesitar necesariamente de conocer las particularidades sociales. Y les digo algo, todo lo que hace a la explotación de la tierra tiene su régimen propio. Por ejemplo, acá en la facultad, y le digo incluso a quien interesa en su momento, si quiere proseguir el estudio, si quiere perfeccionarse, eh, hay un posgrado, perdón, un posgrado, una maestría en sociología de la agricultura latinoamericana, que es súper interesante, o sea, y hay un montón de aspectos sociológicos que conciernen al derecho agrario, a las tierras y a las relaciones que se dan, digamos, en el campo. Es un aspecto totalmente interesante. Nosotros vemos acá algunos apuntes de lo jurídico, pero no pierdan de vista siempre eso, que es un derecho social, no es un derecho involucrado por ahí este, con las con las cuestiones más individuales, puede ser como el derecho civil, por ejemplo. Este es un derecho social en el cual es importante, es fundamental el rol, porque se dan relaciones, vamos a ver ahora en la historia, de poder, digamos, incluso en algún sentido jerárquico, entonces es importante que lo tengan en cuenta. Después hay otro punto que es el derecho conservativo, que en este aspecto Vivanco, que es un autor histórico del derecho agrario, ha señalado con fuerza. Conservativo en el sentido de que, más allá del aspecto social y político que también concierne al derecho agrario, hay que tener en cuenta que uno de los focos fundamentales de la teoría del derecho agrario es que se preocupó, digamos, por la conservación de los recursos naturales. Y eso después, con la introducción de la cuestión ambiental y mucho más con la, con la constitucionalización del derecho a un ambiente sano, es un carácter importante del derecho agrario. Es un derecho económico, lógicamente, toda la cuestión agraria ha sido netamente atravesada por la economía, atravesada por todas las instituciones del derecho económico, el derecho, sobre todo el derecho financiero y tributario, tiene una fuerte característica. Volvemos a esto que le había dicho en su momento de las retenciones, que puede verse de un aspecto financiero, pero también desde el derecho agrario como un derecho económico y todo el aspecto que nuclea a la economía en sí, como empuje incluso el derecho agrario, como el diseño de las instituciones, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, justamente un derecho interdisciplinario, como les decía, porque van a ver la intervención tanto desde el aspecto técnico, como desde el aspecto jurídico, como del aspecto económico, como del aspecto sociológico, como decíamos, que es importante conocerlo. Por eso es tan lindo y tan rico el derecho agrario. Como un derecho local, justamente también, como decíamos en su momento,
no es un derecho, por más que las instituciones muchas veces están atravesados como, desde aspectos bastante centrales, como un derecho federal, es derecho local, digamos, si se quiere, en este sentido, de que las instituciones y la aplicación de las leyes, en la gran mayoría de los casos, van a ser aplicadas por tribunales locales y no federales. Y bueno, un derecho político ya lo habrán visto por todo lo que definimos, todos los roles de estas relaciones de poder que se establecen, la intervención fuerte del Estado, la intervención de organizaciones fuertemente cercanas y las corporaciones a lo político, van a hacer de esto un derecho político fundamental, donde se van a desplegar muchísimas fuerzas de diferentes órdenes. Los sindicatos, o sea, es muy importante este carácter también. Bueno, dejamos de lado los caracteres para ver o para tratar de acercarnos a alguna definición de derecho agrario. Las definiciones en este sentido han sido complicadas y van a ver, incluso cuando lean Pastorino, van a haber muchas definiciones. Hay una definición interesante porque justamente lo que se trata es de atrapar a todos estos conceptos. Si ustedes vieron que tiene un montón de caracteres, bueno, ¿cómo definimos el derecho agrario? Para eso nosotros vamos a ver que el derecho agrario, según Vivanco, es el orden jurídico que rige las relaciones sociales y económicas que surgen entre el sujeto interveniente en la actividad agraria, con referencia a objetos agrarios con el fin de proteger los recursos naturales, fomentar la producción agropecuaria y asegurar el bienestar de la comunidad rural. ¿Cuál es el contenido de esta definición de Vivanco? Y que tengan en cuenta, más allá de que esta definición es criticada por Pastorino, donde hay un montón de elementos que tal vez son discutidos, pero en sí. Primero que nada es importante porque hablamos de orden jurídico. La cuestión de orden jurídico es más rica que decir conjunto de normas. Y esto yo creo que se da en todas las definiciones de todos los derechos. Si uno dice concepto conjunto de normas, peor si es conjunto de leyes. Estamos hablando de una visión netamente positivista, como si saber leyes sea saber derecho, y el derecho es mucho más que leyes. El derecho son principios, el derecho son valores, como vimos sobre todo en los aspectos ambientales, etc. Lo que es valioso de esta definición es que indica una sistematización, digamos, para evitar conglomerar todas las materias agrarias. El derecho agrario tiene un punto quizás flaco en el sentido de que cuando lo vean es que tiene una dispersión normativa bastante grande, digamos. Van a ver que va a haber leyes, o sea, más allá de las normas constitucionales, leyes del orden local, leyes del orden nacional. Entonces tiene una dispersión de resoluciones. Cuando vean sanidad van a ver que hay muchas resoluciones del SENASA, bueno, etc. Entonces tiene una dispersión. El tercer punto es importante, digamos, ver el derecho agrario como un instrumento para plasmar los fines de la política agraria. Y acá no se olviden de esta idea de un triángulo, digamos, entre lo que es lo social, lo económico y lo conservativo. Cada punto de ese triángulo en el cual se sostiene el derecho agrario es importante. Después, la idea de actividad agraria es poderosa en este punto. Ya vamos a ver más adelante lo que es actividad agraria, porque cuando hablamos de actividad agraria tenemos que definir, digamos, también. Si acá en la definición se contenía lo que es actividad agraria, bueno, es la que mayormente concentra la esencia de este objeto. O sea, es importante que la podamos ver en ese sentido. Y lo mismo puede decirse en la idea de empresa, un concepto clave que después vamos a ver que fue usado para ordenar el objeto del derecho agrario en clave sistemática y amplia. Bueno, acá Pastorino, como les decía, hace algunas críticas en el sentido de que es importante profundizar en otro sentido lo que es la actividad agraria. Pero bueno, después lo vamos a ver bien a eso. Por ahora me interesa que les quede esa definición básica con esos puntos fundamentales. Ahora vamos a dar paso a las etapas del derecho agrario, que es otro de los puntos esenciales. Nosotros acá podemos hablar de 6 etapas, siguiendo también a Pastorino.
Una primera etapa se llama el derecho rural, que algo les había indicado. Después pasamos a la etapa de legislación agraria, al derecho agrario científico, lo que podemos denominar la edad de oro del derecho agrario, luego la declinación del derecho agrario y un resurgimiento en las últimas décadas de lo que hace el derecho agrario. Entonces comencemos. Vamos a hablar en primer término del derecho rural, lo que los vinculaba con esta idea primigenia de lo que es el derecho agrario. La etapa del derecho rural, como les decía, se vincula con los inicios mismos de la colonización de la Argentina, digamos. No sé si ustedes recuerdan, quizá en algún momento cuando vieron derecho político y estuvieron esas primeras instituciones, que la idea del Río de la Plata era siempre, digamos, o sea, de la fundación de, de nociones ganaderas originarias, bastante rudimentarias, donde se usaba más que nada la cría, digamos, la cría extensiva de ganado y el uso del cuero, pero sin una idea, digamos, de agricultura. Lógicamente, acá estamos hablando del derecho post, ¿cómo decirlo? Digamos, desde la intervención, digamos, que se hizo de las conquistas. Previamente hay que hablar, y en algún punto tal vez interesante incluso estudiarlo, de todo el sistema agropecuario avanzado que se tenía, sobre todo se habla de nociones de agricultura extraordinarias, por ejemplo, de las comunidades incas, por ejemplo. Todo ese sistema de agricultura, bueno, es de una etapa previa, digamos, a lo que es el derecho rural o los orígenes en este sentido. Pero luego, digamos, o por lo menos a nivel local, tenemos que hacer referencia a esta idea básica, primitiva, de ganadería. Entonces, sí, acá algunos aspectos de lo que hace a la etapa rural. Un sistema de distribución de tierras basado en esquemas de uso colectivo, que después fue acabado por el Código de Vélez, se dejó de lado este sistema de uso colectivo para pasar a la idea fuerte de propiedad individual. La introducción de la figura del juez de paz lego, o sea, el juez de paz no letrado, sino que resolvía conflictos que se suscitaban en el campo, que es un antecedente del fuero agrario. Ya vamos a ver lo que significa eso. La idea de estancia, muy, muy originaria, digamos, basada, insisto, en la ganadería, y de a poco los primeros códigos rurales, aunque limitados en materia de policía administrativa, vecindad, higiene y seguridad. Los conflictos de algún modo eran subsumidos normativamente dentro de los códigos rurales, pero con esta idea básica no de lo que es la producción agraria, no de lo que es la producción agropecuaria, sino en esquemas, digamos, de higiene y sanidad en este punto. Ahí vamos a ver la Constitución de 1853-1860 también como producto de esta etapa. Ya vamos a ver el derecho constitucional, lo que decía, lo que refiere al derecho agrario constitucional o a las bases normativas, pero sí quiero que se queden con esto, de que hubo una fuerte apuesta a la inmigración y a la colonización, digamos, como punto central, con esa Argentina vista desde un sentido agroexportador, digamos. Esta idea, entre comillas, de granero del mundo, por la cual fue pensada desde el modelo de Albert. Bien. La segunda etapa, siguiendo a Pastorino, es la de la legislación agraria. Acá ustedes no tienen que olvidarse de que estamos un poco recorriendo la historia argentina en el tema agrario. Hubo grandes transformaciones luego de la institucionalización como Estado nacional, la impronta fuerte de colonización e inmigración dada en la Constitución y después asentada en la llamada generación del 80, este sentido de promover la inmigración y la idea, insisto, de granero del mundo. Pero bueno, a principios de los 90 empezaron a aflorar no solo los problemas de orden ambientales, sino también los problemas suscitados a raíz de los conflictos que se fueron dando entre la inmigración. Entonces,
desde el primer punto ambiental, y todavía no se hablaba de derecho ambiental, ni mucho menos, como sabemos, eso surgió recién en la década del 70, pero sí, digamos, había como una idea de uso indiscriminado de los recursos. Bueno, uno de los primeros fallos, y hay que citarlo también como un fallo propio del derecho agrario, es a la derista de Barraca contra Buenos Aires de la Corte Suprema en 1887, donde acá un poco se deja ver en este fallo de la Corte el nacimiento del poder de policía en sanidad, digamos. Esta idea de una empresa que tiraba los desechos, productos de su actividad eh, de faena, de carnes, digamos, que las tiraba al río, y lo que alegaba la empresa es, este es mi derecho de propiedad, artículo 14, etcétera, o derecho de trabajo del artículo 14 también. Y bueno, acá la Corte le dijo de que los derechos estaban sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio, y la misma propiedad estaba sujeta a restricciones y limitaciones exigidas por el interés público o por el interés privado. Entonces, por lo tal, se la condenó a la empresa, digamos, y se dijo que tenía responsabilidad. Pero este caso surgió justamente luego de estas cuestiones. Desde el otro lado, empezaron los primeros conflictos suscitados más que nada por un tema central que va a atravesar la historia argentina, si se quiere, que es el tema de la distribución de las tierras, digamos. Hay un punto central que podemos situarlo luego de la conquista del desierto, si se quiere, mal llamada conquista del desierto, pero bueno, en el cual se ponía en discusión este tema de quién son las tierras, digamos. Producto de la conquista del desierto, ustedes saben que un montón de tierras fueron entregadas a no solo gente del ejército, sino también a muchos empresarios que aportaron a la campaña, y bueno, eran gente que estaba en Buenos Aires, en la generalidad de los casos, digamos, y que bueno, después la tierra se comenzó a trabajar acá, pero quienes trabajaban las tierras no tenían tenencia, no tenían seguridad de las tierras, no tenían nada. Entonces, producto de eso se empezaron a movilizar, y uno de los hitos fundamentales, que seguramente lo habrán escuchado, el llamado Grito de Alcorta, donde se vio una de las manifestaciones más fuertes en este punto para promover la seguridad jurídica de las tierras, impedir los desalojos, etc. Ahí yo les copié un videito de YouTube para quien quiera profundizar en esto, es un resumen de lo que fue el Grito de Alcorta, para quien le interese ver. Bien, ya después pasamos a lo que se puede llamar el derecho agrario científico. ¿Qué quiere decir esto? La idea de sistematizar esta aparición legislativa. Ya teníamos la aparición del derecho agrario rural, los primeros códigos rurales, las primeras leyes en materia de sanidad, los primeros fallos, y bueno, se empezó a dar la autonomía. ¿Qué quiere hablar cuando habla de derecho científico? Se trata de una idea de crear, digamos, o de estudiar el derecho agrario, tratar de definir instituciones, tratar de deslindar principios, tratar de sistematizar, digamos, para construirlo y para dar la autonomía. Ahí tenemos los grandes maestros del derecho agrario, surgen de La Plata. En La Plata, incluso hoy, digamos, derecho agrario es una materia aparte, que se estudia, bueno, ahí está a cargo de Pastorino justamente, y tiene un gran desarrollo en este punto del derecho agrario. Los principales maestros, bueno, son esos que todavía los estudiamos: Antonio Vivanco, Rielet, Rodolfo Carrera. Hay un influjo fuerte de la doctrina italiana, en este sentido la doctrina italiana ha sido una fuente fundamental para el desarrollo de la teoría. Y el derecho agrario acá se estructura bajo esta idea de actividad agraria, que en algún punto les decía y que estaba contenido en la definición de Vivanco. ¿Qué es la actividad agraria? Es la actividad desarrollada sobre la base de criterios técnicos que sustentan el derecho agrario a partir de un enfoque interdisciplinario, una actividad desarrollada en forma organizada. Después vamos a ver que la actividad agraria en sí va a tener sus conexiones, pero este concepto es importante que lo tengamos en cuenta, o sea, los puntos fundamentales. Que el derecho agrario va a estar a raíz o desarrollado a la luz de este enfoque de actividad agraria, como
ciencia técnica, si se quiere, en este sentido. ¿Cuáles son los aspectos centrales de la teoría de Vivanco? Bueno, es la incorporación del interés por la conservación de los recursos, que esto les decía, que el derecho agrario se apoya en un interés proteccionista de conservación de los recursos, es la comprensión holística integradora de la realidad, fuera, digamos, no solamente de la teoría, sino ver la realidad, como les digo, el derecho agrario es un derecho cercano, que se ve, que se palpa, no es un derecho abstracto, sino que se ve en las instituciones todos los días. Informar al derecho agrario a partir de otras ciencias, como les digo, insisto, la economía, la sociología, la ingeniería, y la visión del derecho agrario como un instrumento de política agraria, digamos, o sea, ver al derecho como incluso una anticipación, como un previo, digamos, a las políticas agrarias que se van a fijar. No tanto como después, sino antes, digamos, como el derecho como un elemento de fijación de la política agraria. Y después una síntesis entre derecho público y privado que después vamos a ver como un interés fundamental en esta cuestión de ver cómo nuclea instituciones fundamentales del derecho privado desde la óptica del derecho público. Bien, damos paso a la cuarta etapa, llamada la Edad de Oro del derecho agrario. Entre la década del 40 y finales de los 60 hubo una verdadera transformación en la estructura agraria argentina. Hay motores claves en este punto para entender cómo fue, digamos, la transformación. Desde, como les decíamos, los orígenes pueden situarse en las primeras décadas del siglo XX, los que refería a estos conflictos suscitados por las tierras, más que nada a raíz de la distribución de las tierras, los conflictos también generados a raíz de estas primeras disputas que se suscitaban en torno a quién tenía, digamos, las tierras. Se empezó a promulgar, sobre todo luego de la Primera Guerra Mundial, un fuerte influjo de las teorías más socialistas. Hubo una reconfiguración del mapa mundial en ese sentido incluso. Entonces se pensó a pensar también el constitucionalismo social, extraído de la Constitución de Weimar, de México, etc. Se empezó a pensar de que el Estado debería intervenir más fuertemente. Acá había una situación bastante inestable, insisto, con el tema de las tierras. Muchos productores tenían precariamente las tierras, las trabajaban, no tenían seguridad jurídica. Los terratenientes estaban quizá en otra ciudad y había una amenaza constante de desalojo, había desalojos producidos sin ninguna protección jurídica, y a la vez se tenía esta idea ya más incluso desde los sectores más políticos de que Argentina necesitaba quizás una explotación más fuerte, una intervención incluso en el comercio fuerte. Entonces no era propicio que las tierras estuvieran sin trabajar, sino que también había que trabajar. Entonces bajo el influjo de estas nuevas tendencias, a partir de la década del 40, pero fundamentalmente a partir de la asunción, digamos, del peronismo, fue que se empezó a pensar en una intervención fuerte del Estado y efectivamente se hizo. En 1943, como les digo, estaba hambrienta de regulaciones, la tenencia, un contexto contractual precario, una falta de seguridad jurídica alguna sobre la posesión de las tierras y tierras sin trabajar. Entonces, el peronismo, sobre todo bajo el primer gobierno de Perón, a partir de 1946, empezó a moverse en ese sentido. No tanto desde efectivamente promover una reforma agraria, que la reforma agraria en sí es una idea traída sobre todo desde la izquierda histórica, que habla de la expropiación de todas las tierras, digamos, y
a los grandes terratenientes, sino de algún modo una reforma agraria tibia o una intervención estatal fuerte, pero sin ser netamente una reforma agraria. Las primeras medidas estatales se dirigían en ese sentido, en prorrogar los contratos, en congelamientos, en suspensión de desalojos, en evitar esta cuestión de si te querés quedar tenés que pagar tanto capital o tantas vacas, etcétera, que se daban en esta relación en sí. Insisto, en este punto fue la primera dirección del gobierno de Perón. Pero además de esto, en un segundo sentido, más allá de la cuestión, si se quiere, de las tierras, había como una necesidad de tecnificar la producción, digamos. Y como se sabe, y más en esos tiempos, era difícil la importación de maquinarias, el acceso a grandes, y sobre todo si eran productores que estaban fuertemente amenazados o con una gran inseguridad jurídica sobre las tierras. Entonces, justamente por esto, el gobierno de Perón también profundizó ese aspecto crediticio, digamos, de decir, bueno, vamos a dar créditos agrarios o agropecuarios para que puedan comprar maquinarias, bienes de capital, para la tecnificación y para un mayor incentivo en ese sentido. Bien, en este sentido, bueno, las medidas dieron resultados, pusieron seguridad jurídica. Ahora vamos a ver que hubo dos aspectos centrales en esto. Primero, con la ley de arrendamientos, que lo habrán visto tal vez en contratos o en derecho social, donde se empezó a profundizar la seguridad jurídica de aquellos tenedores de tierra a través de los contratos de arrendamiento, la suspensión de desalojo y un montón de medidas de policía, con una minuciosidad necesaria en este punto. Quizás hoy no lo veamos así, pero en su momento fue muy importante. Y después, desde otro lado, la creación de fueros agrarios, fueros administrativos, como son las cámaras agrarias desde la instancia administrativa. Lógicamente, ¿qué pasó con esto, digamos, en un punto? A ver si... bueno, ¿y qué pasó con esto justamente? Bueno, hubo críticas de todos lados, justamente, primero, más allá del peso de los terratenientes, digamos, porque se les ponía un coto por ahí al abuso o el necesario poderío que tenían, en esta cuestión de la intervención del Estado, tanto a nivel contractual como a nivel económico, en la fijación de precios, en esta cuestión del orden público en los contratos. Y por otro lado, en esta cuestión, que la habrán visto, capaz la van a ver en derecho administrativo, de un tribunal administrativo que juzgue los conflictos relacionados en el campo. Esto, vale decir, suscitó muchas críticas, porque la fijación del tribunal administrativo coarta un poco lo que es tanto la libertad o la división de poderes, mejor dicho, en aspecto republicano, como lo que hacía al debido proceso. Bueno, la Corte Suprema en aquellos años primero avaló estas reformas, un poco más que nada fundado, hacia grandes rasgos, en lo que era la introducción de la cuestión social, por un lado, y por otro lado, lo que hacía al proceso en el preámbulo, esto del desarrollo, etc. El 75, inciso 18 también, antiguo 67, inciso 17, etc. Entonces tenía una fundamentación más bien fundada en principios, por así decirlo, o en metas, o en valores, pero eran, por así decirlo, vidriosamente inconstitucional. Hasta que llegó el fallo Fernández Arias contra Poggio, que ustedes lo conocerán o lo van a ver en Derecho Administrativo, donde se decretó la inconstitucionalidad de estos tribunales, justamente por esta razón, y que la mayoría del tribunal coincide estuvo bien. Pero en fin, la etapa esta de la Edad de Oro fue importantísima, porque provocó una intervención fuerte, digamos, del Estado que se mantuvo y que fue como una impronta para lo posterior, para tanto en el nivel social, como en el nivel económico, como en el nivel jurídico. Esta intervención del peronismo se mantuvo incluso después del golpe de 1955. Como ustedes saben, bueno, estuvo la llamada Revolución Libertadora que derrocó el peronismo
y pese a su impronta fuertemente antiperonista, que incluso llevó a que prohibieran el nombre de Perón, pero bueno, en este aspecto, bueno, igualmente siguió un poco la política en este sentido. Más que nada dio un segmento a una etapa de transición donde se mantuviera un poco esta cuestión. Ya con el desarrollismo, con la llegada del presidente Frondizi, después del golpe, con las elecciones de 1957, bueno, se trató de dar, desde el discurso, de vuelta a la reforma agraria. Esto estaba en todos los discursos políticos más progresistas, si se quiere, entre comillas, como ven, tanto del peronismo como desde el radicalismo se trataba de imponer en una agenda, pero bueno, nunca se llevó a cabo en Argentina la reforma agraria, digamos, lo que en teoría es la reforma agraria. Lo que sí se dio fue una fuerte intervención del Estado, desde el peronismo a través de sus instituciones, y Frondizi con la introducción de esta idea del modelo de revolución verde. ¿Qué fue el modelo de revolución verde? ¿Qué es? Bueno, fue un cambio tecnológico, una idea de cambio tecnológico basado en Estados Unidos, con la promoción de un crecimiento de productividad agrícola basado en el uso de variedades genéticamente modificadas y un uso más intensivo del suelo, eh, a raíz de fertilizantes, etc. O sea, intervenir desde lo técnico para promover el suelo, lo cual, de humo ambientalmente, tiene sus reparos, como lo habrán visto en la unidad 3, pero bueno, la tecnificación del campo dio un primer impulso a través de esa idea de revolución verde, ver el campo, digamos, desde ese sentido. Luego, en la década del 50, se creó el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, creo que en 1958, en el gobierno de Frondizi, por el cual se trató de promover mucho más las políticas del sector. En todo esto, el derecho agrario era visto como un derecho justamente innovador y fuerte, o sea, el derecho agrario estaba en la cúspide, porque justamente daba solución en ese sentido. Ahí vemos un poco al final lo que es la ley 13246 que les hablaba, la ley de arrendamientos rurales de la parcería, precepto de orden público, la idea de función social de la tierra, importante con las constituciones, y una profusa regulación de los arrendamientos, a través de esto que les comentaba. Bien. Después hubo una lógica, digo lógico porque fue difícil, digamos, mantener una impronta fuerte del derecho agrario con este avance tan fuerte, digamos, con la creación de instituciones que se dio, puede decirse de un aspecto económico, social y político dentro de la Argentina, pero también se dio a nivel científico, a nivel académico, como bien explica Pastorino. Primero, que un derecho agrario solo basado en los contratos no servía científicamente, y el derecho agrario estaba, a nivel de investigación y a nivel de los debates públicos, como muy basado en el tema de los contratos de arrendamiento. Y por otro lado, con la aparición de los que llama Pastorino recursistas, que le dan nombre a la materia, nuestra materia, derecho de los recursos naturales. En este sentido, que trataban de englobar, digamos, el derecho agrario dentro de un aspecto grande que es el derecho a los recursos naturales, lo cual es muy criticado por Pastorino. Si ustedes ven sus libros van a ver que critica, o sea, respeta muchísimo y es quienes fueron estos autores, pero sí, por ahí un debate de disciplina, digamos. Critica este englobo de que esté el derecho agrario en una misma bolilla que el derecho minero, por ejemplo, cuando son materias que tal vez no tengan que ver. Bueno, pero esto debilitó un poco al derecho agrario como ciencia académica, digamos. Y después de los políticos, más que nada fue, bueno, como ustedes saben, después de la década del 70, y a finales del 70, se empezó a imponer un modelo liberal, neoliberal, tanto en Estados Unidos, Ronald Reagan, Margaret Thatcher en Inglaterra, bueno, y acá en Argentina, a finales con la última dictadura militar, lo cual se profundizó en los 90, digamos. Pero ¿qué significaba esto, digamos, desde la óptica del derecho agrario, más allá de lo político? Bueno, un retiro del Estado, el Estado daba juego a la libre iniciativa privada, entonces esto afectó al derecho agrario, que es un derecho basado, o
asentado sobre principios fuertemente intervencionistas. Entonces, si se retiraba el Estado, el derecho agrario quedaba un poco debilitado en este sentido. Pero bien, a finales del siglo XX, principio del siglo XXI, puede decirse, hubo como un resurgimiento del derecho agrario, por así llamarlo. Bueno, por un lado, hubo una reformulación del derecho agrario, se empezó a debatir, digamos, del campo más académico. Bueno, el derecho agrario tal vez deba hablar más, digamos, deba ampliar su ámbito, desde no solo a llamar a los contratos agrarios, sino acentuar que es un derecho conservativo o conservador de los recursos naturales, lo cual se había olvidado en su momento, de que era uno de los primeros que había hablado de la conservación de los recursos. Bueno, entonces empezó a haber esa beta, digamos, con la cuestión ambiental, o unido a la cuestión ambiental. Por otro lado, se empezó a ver el derecho agrario en la faceta más tendiente a lo que se llamaba el derecho agroalimentario. Recuerden que nosotros hablamos de una actividad del derecho agrario o de la actividad agraria. Bueno, hay actividades vinculadas al derecho agrario, que son el comercio y el uso de transporte, que se relacionaban fuertemente con lo agrario y sobre todo se profundizaba en lo que hacía a la producción de alimentos. Bueno, el derecho agrario extendió su estudio a esto también, a cómo era la formación o la distribución de alimentos desde lo que se llama la cadena de comercialización, desde su producción hasta su consumo final. Entonces empezó al derecho agrario a evocarse ese estudio, lo cual profundizó su vertiente. En este punto, bueno, mirando desde el consumidor, como decíamos, el derecho a la salud individual, los derechos colectivos, empezó a aparecer, recuerdan en el 94 la introducción del derecho a consumo y la profundización de eso, y desde el punto de vista local, un impulso al Mercosur y a la internalización de los mercados, con nuevos esquemas de comercialización, etc. Y por otro lado, el rol estratégico de las llamadas commodities, digamos, esta idea de los bienes, de las materias primas locales que empezaron a elevar sus precios a nivel internacional. Luego de la crisis, si recuerdan, a nivel local, luego de la crisis del 2001-2002 en Argentina, empezó producto de la crisis y de la posterior devaluación, los precios de los commodities se acentuaron a nivel global, entonces hubo un papel de exportación fuerte que ayudó al ingreso de divisas al país, digamos. Entonces, en este punto, América Latina y Argentina, lógicamente, empezó a profundizar su papel como un actor de relevancia, digamos, en el mercado, tanto a nivel alimentario como en lo que refiere a los combustibles, eh, que no sé si lo habrán visto, lo van a ver dentro de lo que hace a las energías renovables, digamos. Entonces, en ese punto, el derecho agrario comenzó a ampliar su campo de conocimiento a esta instancia y por tanto puede hablarse de un resurgimiento del derecho agrario como campo de estudio. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco ahora, dejando atrás lo que hace a la etapa de, de evolución, para centrarnos en lo que es el objeto del derecho agrario. ¿Cuál es el objeto del derecho agrario? Bueno, en el caso han postulado varias teorías. Algunos han hablado del derecho a la agricultura, que es una definición errónea desde ya, porque es insuficiente, porque incluye solamente lo que es el agro, cuando también la ganadería, por ejemplo, forma parte del derecho agrario, entonces no basta. Después habló del derecho de las cosas, los bienes agrarios, que era vista como una regulación del fondo de los productos agrarios, de algunos bienes, como si se tratara de una colección de cosas, como un inventario, digamos, diferente de los seres vivientes, lo cual también es insuficiente. En tercer término, se habló del derecho agrario, del objeto del derecho agrario como un derecho a la propiedad de la tierra, lo cual, como habremos visto de la evolución, sí, es importante, es tal vez un tema central del derecho agrario, esta idea de quién es la propiedad de la tierra, de cómo se distribuye y todas las luchas, conflictos, instituciones que hubo en la historia de América Latina sobre todo. Pero es insuficiente, ya que, como vimos, no es el único objeto del derecho agrario,
y es más, el derecho agrario en un momento se centralizó en esta idea y así empezó a perder peso científico. En cuarto lugar, se habló del objeto agrario como un derecho a los contratos agrarios, que también, lo mismo que el tema de la propiedad, fue importante porque trataba de obtener objetivos similares a los de la reforma agraria, que en teoría se propugnaba desde los sectores más radicalizados, y a través de los contratos agrarios se empezó a ver la profundización de la intervención del Estado, pero también el cuidado de la parte más débil de la relación. Bueno, esto, como vimos, que el objeto del derecho agrario fuera solo el derecho a los contratos agrarios, no sirvió porque hizo su declinación en su momento. Entonces, el derecho a contratos agrarios no puede ser, el derecho agrario no puede ser visto como el derecho a contratos agrarios, sino que su campo de estudio es más amplio. Luego se habló del tema del derecho agrario como un derecho a la actividad agraria, digamos. El derecho visto como un instituto que privilegia la actividad agraria y especialmente aquella ejercida de forma eficiente. Pero bueno, eh, acá en este sentido, bueno, el derecho a la actividad agraria, acá vamos a ver un poco la teoría de Vivanco después que define entre diferentes usos de la actividad, pero es un aspecto que también, que también es importante tener en cuenta el derecho a la actividad. Y después el objeto del derecho agrario como un derecho a los recursos naturales o de la naturaleza que, como vimos, no alcanza, no es suficiente, digamos, en relación a otros derechos y que, bueno, Pastorino lo critica un poco por esto, digamos. Y la conexión de los recursos con ese fin, con el tema de conservación, se habría alcanzado con el derecho ambiental. Entonces, no es criticado en este punto. Y después tenemos dos posturas más. Algunos hablan del derecho agrario como el derecho del territorio. Carroza, que es uno de los agraristas más destacados de Italia, y que trasladó muchas de sus teorías al derecho agrario local, sobre todo de la Universidad de La Plata, habla del derecho agrario como el pasaje del fondo, del territorio de cada empresa, de algún modo simbolizando lo que es la propiedad individual, al territorio que pertenece al pueblo, o sea, el paso de lo privado a lo público. Y la revalorización del territorio como origen, digamos, de las calidades particulares de cada producto. Y la tendencia a conseguir los intereses del desarrollo rural con el progreso global. Una idea, digamos, del pasaje o de que el derecho agrario es muy del territorio rural. Esto un poco tiene que ver, y está bien, digamos, que se vea así. De hecho, tal vez lo vayan a ver en el tema de alimentario, cuando hablemos de derecho agroalimentario, de lo que importa el fondo en sí o el territorio para el derecho agrario. Pero bueno, es una teoría que dice que el objeto es ese. ¿Sí? La última de las teorías quizás sea la teoría más avanzada, que habla del derecho agroalimentario. Digamos. Es una relación entre la actividad primaria que nosotros hemos visto y las actividades de transformación y comercialización. Las actividades llamadas vinculadas según Vivanco. Esto nos lleva al derecho agroalimentario, incluso al derecho alimentario, que como vimos es parte de la unidad y lo van a ver seguramente más adelante. Como que el derecho agrario amplió su campo de estudio hoy y tal vez podamos hablar de un derecho agroalimentario como el estudio del derecho agrario. Entonces, el derecho agroalimentario se ocuparía del circuito completo del derecho agrario, no abandonaría su estudio a lo que hace solamente la producción, digamos, como en algún momento fue, o a los contratos, o al terruño, o un derecho solamente ligado a lo que refiere al estudio de las actividades, sino ampliar su objeto a toda la cadena de producción. Quizás esto, según Pastorino, sea positivo para ampliar el campo de estudio y bueno, contemporáneamente es una de las teorías que más se verifica en este sentido y de las más, si se quiere, probables a la hora de profundizar y que de algún modo fue el resurgimiento del derecho agrario a partir de esto. Pastorino concluye que hay diferentes relaciones entre todas estas concepciones, digamos. Hay una idea ordenante y concentradora del contenido de la materia a través de la idea de actividad agraria, aunque lamentablemente aún no está tan definida en este punto.
pero sí es importante generar vínculo con otras actividades y lo que hace al ambiente. El concepto de actividad siempre va a seguir, sí, para distinguir lo que es agrario estrictamente, con lo que hace al derecho un poco industrial o alimentario en este punto. Bien. Bueno, en el próximo video, perdón. Bueno, vamos a dejar acá y vamos a seguir con derecho constitucional agrario en el próximo bloque.